Esta noche comenzamos la lectura Marcos capítulo 2, del versículo 1 al versículo 5. 5 versículos vamos a leer y vamos a prestar atención. Dice la bendita palabra de Dios: Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Esta noche quiero hablarle acerca de motivando a tu prójimo. Y tu prójimo es el necesitado. Siempre va a haber alguien que esté en una condición un poco menor a la tuya. Y si tú puedes hacer algo por alguien, deberías hacerlo. Dios nos llamó a ministrar. Motivar es un sinónimo de ministrar. Y los cristianos motivamos en el Señor, ministramos en el Señor. Y en Marcos capítulo 2 vemos la ministración de 4 personas que motivaron, ayudaron a un paralítico. Si tú no estás completamente envuelto en la ministración, entonces yo te preguntaría, ¿qué haces? Porque como cristianos fuimos llamados a ser bendición, dijo el Señor. Somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y no somos llamados a ayudar de quien podemos ganar un favor. Somos llamados a ayudar a todos aquellos que necesitan a nuestro Señor Jesucristo. Así que esta noche quiero invitarte a ministrar a otros. El tema de esta noche es motivando a tu prójimo, ministrando a tu prójimo. Marcos capítulo 2. Oremos. Que Dios bendiga su palabra y bendiga a los oyentes. Padre Celestial, bendice tu palabra. Te necesitamos. Separados de ti nada podemos hacer. Te pido que pongas en mí palabras de sabiduría. Dame entendimiento para hacer bien este ministerio y que sea el Espíritu Santo en nosotros, Dios. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Motivando a tu prójimo, ministrando a los demás. Dios está interesado en que el hombre ministre a su prójimo y cuide de sus semejantes. Gracias a Dios que Dios nos dio un mundo en el cual podemos ver las necesidades de los demás. Fuimos llamados a cumplir la gran comisión en este grande planeta, y digo grande porque es demasiado extenso. Dios necesita de usted, aunque Dios puede hacer la obra él solo. Y Dios nos ha dado esta oportunidad de ser luz a los demás. Cristo mismo nos enseñó en el segundo gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Mateo capítulo 22 versículo 39. Y el principal responsable para mostrar este afecto hacia los demás es el cristiano. Nadie amaría más sinceramente a una persona que el cristiano. Y esta noche, querido cristiano, hombre de fe, mujer de fe que me estás escuchando, Jesús dijo: según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. El apóstol Pablo lo dijo en Gálatas capítulo 6, versículo 10. Yo quiero que usted comprenda esto. La vida cristiana se trata de servir a los demás. La vida cristiana no se trata de arraigarme, ni quedarme quieto, ni oculto, ni guardar mis dones ni mis talentos. La vida cristiana se trata de servir a otros. Pudiera yo estar ocupado en mis negocios, en mi escuela, en mi trabajo, pero yo debería recordar que mi vida fue hecha para ministrar a los demás. Y la obra de Dios es gente, y en su mayoría es gente necesitada. Mira, hermano, todos estamos ocupados, todos queremos descanso,
Todos queremos vacaciones, todos queremos un tiempo en la familia o tal vez para distraernos. Y usted se ha de preguntar, ¿y por qué no lo haces? Claro que lo hacemos, todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios. Pero si todo mi tiempo lo invierto solo en descansar o solo en para mí hacer todo, ¿en dónde están las buenas obras que Dios ha dejado para que yo me mueva en ellas? El Señor Jesucristo nos dijo que ya los campos están listos para la siega, incluso nos retó, miradlos, pero no los miramos. Y esta noche vamos a ver una historia que para mí es muy interesante. Una historia en donde vamos a ver la administración, el corazón de 4 personas, el corazón de un necesitado, el corazón de los que ignoraron al necesitado, el corazón de Jesús. Y vamos a desarrollar esta historia como si fuera una escena de película. Vamos a la primera escena. Estamos en Marcos, capítulo 2. Dice la Biblia, en la primera escena, quiero que por favor enfoque a un hombre paralítico. Vamos a enfocar con la cámara en esta primera escena al hombre paralítico. Dice la Biblia en Marcos capítulo 2, entonces Jesús entró en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, cámara, enfoca esto, trayendo a un paralítico que era cargado por los 4. Lo primero que quiero contarte es que hay un hombre necesitado, un hombre enfermo, y probablemente esté así desde tiempo atrás. No sé qué lo llevó así, tal vez nació paralítico, tal vez tuvo un accidente, no sabemos qué pasó, pero esta persona está sufriendo. Y esta persona es una persona que en cierto modo se ha desahuciado a terminar su vida así. Por lo que veo en esta historia es un hombre que vive solo, un hombre que solo, él y su alma, sufren y pasan la vida en sufrimiento y difícilmente hay alguien que los mire. Primera escena, vemos a un paralítico, una persona probablemente necesitada, desanimada consigo mismo, amargada incluso con el mundo. Hermano, no es fácil ver a las personas necesitadas. Si usted es una persona que sale a predicar, ha de saber que cada vez que salimos a predicar algo aprendemos y vemos a personas de en verdad que están en una condición difícil. A veces decimos, mi vida es difícil, y hasta que no vas a un hospital te das cuenta que hay personas que tienen una vida más difícil que la tuya. Hasta que no sales a compartir el evangelio y subes esa montaña, no te das cuenta que hay personas que en verdad están pasándola mal, necesitadas, que todos se olvidan de ellos. Y probablemente este hombre paralítico, por lo que yo puedo examinar, era un hombre pobre, apartado de la sociedad en un rincón, un hombre solo. Se me viene a la mente un señor, yo no sé dónde esté él, ojalá esté bien, ganando almas, lo topé. Es impresionante cómo en una calle repleta de casas hermosas, balcones preciosos, 3 pisos las casas, la siguiente casa era una casita de madera. Era muy chistoso caminar, ver todas las casas elegantes y una casita de madera. Una puerta que se estaba cayendo. Tocamos. Nos respondieron desde adentro. Dijimos, podemos dejarle un folleto, habla sobre nuestro Señor Jesucristo. Dijo, pásale y déjanoslo. Empuja la puerta. Por seguridad no pasamos, solo empujamos la puerta. Cuando me asomo, lo único que había en esa pequeña casa era una cama, 2 cobijas, un bote de agua en el suelo, el piso de tierra, una andadera, una mesa que apenas se podía parar, una bolsa amarrada de arriba, tortillas tiradas y un señor que estaba acostado que dijo, dámelo aquí. Hermano, yo no sé por qué Dios me pone en estas situaciones, tal vez a ti también. Pasamos, se lo leímos y él dijo, vuelve otra vez. Él recibió a Cristo como Señor y Salvador y yo no quise esperar hasta el siguiente sábado porque el cristiano no gana almas una vez a la semana, ganamos almas todos los días.
Y yo volví el día lunes. Ese día era sábado cuando lo conocí. El domingo fui a la iglesia. El lunes regresé y me hice su amigo de él. Y hermano, no es fácil predicarle a una persona que está así. A veces el olor, hermano, no es el mejor. Aún recuerdo que me dijo, pásame mi agua, y le dije, ¿dónde está? Búscala en el suelo. Solo veo basura, pensé entre mí. Le dije, no se preocupe, ahorita le traigo una nueva. La pregunta es, ¿qué nos cuesta a nosotros? Enfoca tu cámara, enfoca tu visión, busca al paralítico, busca al necesitado, ministra al enfermo, ministra al que te necesita. Después te cuento cómo termina esta historia, pero en la primera escena vemos a un hombre paralítico, un hombre pobre, apartado de la sociedad en un rincón, un hombre solo, un hombre a quien probablemente conocían en el barrio como el desdichado, el desafortunado, el mendigo, el paralítico. A veces la sociedad es cruel y pone títulos que no nos merecemos o que no merecen las personas. Somos muy buenos para calificar. ¿A dónde vas? Ah, voy para allá por donde vive el ciego, el paralítico, el cojo, el mudo, etcétera. ¿Y quién piensa en ellos? La pregunta es, y aquí entramos al texto principal, ¿quién irá a tocar la puerta de ese hombre? ¿Qué iglesia tendrá un programa de ganancia de almas entre semana que los busque todos los días? ¿Qué predicador pudiera concentrarse en ellos y no solamente en las masas, en las cámaras? ¿Qué cristiano verdaderamente pudiera ir y decir, hoy me voy a encargar de ministrar a los necesitados? Gloria a Dios por el ministerio del pastor Hugo Martínez, que comparte en los hospitales, regala comida, regala cobijas, y ahí está todos los días predicando la palabra de Dios. Gloria a Dios por el ministerio del pastor Noé Montelongo, que apoya mucho estas causas. Y la pregunta es, ¿quién? ¿Qué persona se atreverá a predicarle a un hogar así? Primera escena, vemos a un hombre paralítico. Pero vamos ahora a la segunda escena de esta historia. Estamos predicando acerca de Marcos capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni una a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. En la segunda escena vamos a enfocar esta cámara a 4 personas que llegan al hogar de este paralítico. Yo no quiero que ahorita enfoques tu atención al lugar donde está Jesús. No enfoques tu atención allí. Eso es admirable. Ahorita vamos a llegar a donde está Jesús. Pero yo no quiero que veas a la gente que está con Jesús. Yo quiero que veas a la gente que antes de llegar a Jesús se detuvo en la casa del paralítico. A lo mejor son 4 personas fervientes. 4 personas fervientes que caminando pensaron, reflexionaron, vieron, o fue el Espíritu Santo que despertó su atención, su intención, su buen corazón. Y qué bendición. Pero alguien de ellos dijo, oye, el paralítico, seguro él necesita mucho a Jesús. Vamos, arráncate, vamos por él. Qué bendición. Cuando yo estaba leyendo este texto, se me vino a la mente, seguramente fue Juan, el discípulo del amor, porque la Biblia dice que él es el discípulo del amor. O a lo mejor ha de haber sido Pedro, ese hombre de carácter, que a lo mejor dijo, yo lo llevo al paralítico. O a lo mejor Andrés, Felipe o Bartolomé, pero oh sorpresa, la Biblia no los menciona a ellos. El versículo 3 dice, unos, cualesquiera. ¿Quiénes son estos? Mire, la Biblia dice, Marcos capítulo 3, entonces vinieron a él. ¿Pedro? No. ¿Marcos? No. ¿Quién? ¿Juan? No. Unos comunes y corrientes como nosotros, en el buen sentido lo digo. No son los que pensamos. No son aquellos que, por cierto, Dios usó sus vidas de los discípulos y Dios los escuchó y los usó, pero la obra
no se centra solo en ellos. Todos los cristianos podemos ministrar a otros. Y estos unos, de los cuales la Biblia no nos dice su nombre, son unos cristianos que no son populares. No salen en la radio, no predican, no sale su foto en internet, no son las figuras, pero son unos que tienen una relación tan cercana a Dios, tan bonita a Dios, que Dios los usa. Y no es necesario mencionar su nombre, pero estos fueron escogidos por Dios para ser un instrumento de ministración para otros. La Biblia no habla de ellos, habla de la obra que hicieron. No sabemos quiénes son, tal vez nunca sabremos sus nombres, pero fueron los únicos que estuvieron dispuestos a compadecerse por su prójimo. Y de esto se trata la vida cristiana. ¿Quién está dispuesto a compadecerse por el necesitado? No son los que creemos, no son aquellos que figuran, son los que no figuraron. Unos, dice la palabra de Dios, aquellos que tal vez no son expertos en la Biblia, pero tampoco tienen una posición especial, pero tienen bien claro en su corazón que Jesús es la solución. Y querido hermano, si tú eres cristiano y en tu corazón tienes bien claro que Jesús es la solución, ¿qué esperas? Ministra, ayuda, predica, comparte el evangelio, mira las necesidades de los demás. Entonces vamos más rápido en esta historia. Escena número 2. Estamos viendo, grabando, mirando los pasos de estas 4 personas que conocen al paralítico, pero también conocen el poder de Jesús, y la necesidad del paralítico movió a estos desconocidos a la acción. Eso es compasión, amor en acción. Compasión no es decir, pobrecito, ¿quién le ayudará? Pobrecito, vemos qué pasa después con él. No, la compasión es amor en acción. Hago algo por él. Entonces, la pregunta que te quiero hacer esta noche: ¿actúas tú cuando reconoces la necesidad de alguien? ¿Te mueves en ese momento? ¿Haces algo por ellos? ¿O solo tienes lástima? Muchas personas tienen necesidades físicas y espirituales que nosotros podemos suplir si tan solo les hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vámonos a la tercera escena. En la primera escena vimos a un hombre necesitado, un hombre paralítico, un hombre desdichado, como algunas personas dicen. En la segunda escena vemos a 4 hombres que antes de llegar a nuestro Señor Jesucristo se acuerdan del paralítico y van. Pero una de las cosas que me llama mucho la atención, y yo creo que te la voy a mencionar antes de pasar a la tercera escena. La reacción del paralítico. ¿Qué le dices tú a una persona que ha estado sufriendo por mucho tiempo? ¿Qué esperanza tú le das? ¿Cómo tú le dirías a alguien en esta condición que Jesús es la solución? ¿Cómo tú le puedes explicar a alguien que ha sufrido por años que se acerque a Dios? Yo estoy seguro que estas 4 personas no fue fácil convencer al paralítico. Yo te puedo asegurar que a lo mejor estos hombres dijeron: por favor, vamos, es la solución, inténtalo. Una persona que está enferma a veces ha perdido la esperanza, y a veces en desánimo te dice: mira, no quiero, ya probé mucho, he intentado hacer de todo y no me funciona, por favor, no quiero. Pero cuando tú sabes, querido hermano, que Jesús es la solución, tienes que insistir. Y es así como llegamos a la tercera escena. Yo no sé cómo le hicieron, cuánto tiempo le estuvieron rogando, pero le dijeron: vamos, te cargamos, tranquilo, para nosotros no es un impedimento, te vamos a llevar, mira, somos 4, te vamos a cargar, mira, te vamos a tratar bien, solo inténtalo, te vamos a venir a dejar a casa. Y por cierto, Dios bendiga el ministerio de rutas en las iglesias. Personas que visitan y que se preocupan para llevar a gente a la iglesia y regresarlas. Dios los bendiga. Tercera escena, vamos más rápido. Entonces, ahora la cámara, vamos a grabar el recorrido de estos hombres. Vamos a grabar cómo estos hombres, vamos a enfocarnos, toman al paralítico y caminan. No sé cuánta distancia, pero caminaron. Vemos a unos hombres que hacen más de lo común con tal de llevar a su prójimo hasta los pies de Jesús. Lo cargaron entre 4, muy probablemente lo llevaron en una camilla. Y yo te diría, haz más de lo que la gente espera de ti. No hagas lo común, haz cosas
más allá, escala siempre para servir a tu prójimo, escala. Es decir, haz cosas mejores con tal de llevarlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que me llama mucho la atención es que al llegar en esta escena, mira, estamos grabando cómo llegan después de tanto tiempo cargando, motivando, mira, vas a conocer a Jesús, no te preocupes, ahorita todo va a salir bien, tú no te preocupes, mi amigo, Él es muy poderoso, hemos escuchado hablar de Él, ahorita, ¿verdad? Vamos a encomendarnos a Él, no tengas miedo de nada, pero cuando llegan, ven una gran multitud de personas. Claro, gente también que también estaba enferma, claro, gente que también quería conocer a Jesús, pero les impedía el acceso. Y seguramente el paralítico ha de haber dicho, mira, Jesús está ocupado, tiene que atender a otros antes que a mí, no creo que tenga tiempo, me hiciste venir en vano. Sin embargo, querido hermano, esta escena nos muestra algo verdaderamente sorprendente, que estos desconocidos, movidos por el Espíritu Santo, verdaderos ganadores de almas, estas personas hicieron más de lo normal, más de lo común. Ellos verdaderamente estaban dispuestos a ayudar a su prójimo. Si dije que te iba a ayudar, te voy a ayudar, querido hermano, en el nombre de Jesús. Tú no tengas miedo. Y querido hermano, si tú ya dispusiste tu corazón para ayudar a tu prójimo, da lo mejor de ti. No te detengas a la primera que veas un obstáculo. El propósito dijo, te vamos a llevar a Jesús y buscaré una solución y voy a brincar estos obstáculos, no tengas miedo. Y lo mismo yo te diría a ti, no te rindas a la primera. Le estoy hablando a todos aquellos que ministran, a todos aquellos que Dios les da la oportunidad de hacer algo por su prójimo. El propósito es que los lleves a Jesús, la meta es que lleguen a Jesús. Entonces haz todo lo posible, pero tu prójimo tiene que llegar a los pies de Jesús. Vamos a la cuarta escena. Dije que la tercera escena era ese recorrido hasta donde está la multitud. La cuarta escena, vamos a ver el resultado. Algo interesante. Dice la palabra de Dios. Yo creo que usted ha leído la historia. Déjeme leer el texto. Vamos a leer el texto. Dice la Biblia en Marcos capítulo 2, versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, versículo 4, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Mira cómo hicieron más de lo común que hicieron. Mira, en el tiempo antiguo las casas se cuenta que tenían escaleras por afuera. En el tiempo antiguo algunas casas, incluso chozas, dejaban ciertas escaleras construidas de... no era un cemento, pero sí era una mezcla de lodo y la gente podía subir fácilmente a cubrir sus techos. Bueno, se pretende o se piensa que estas personas subieron por estas escaleras y cuando ellos subieron, rompieron el techo que probablemente era de paja y por allí, hermanos, consiguieron cuerdas, algo tuvieron que conseguir. Y estas 4 personas con el poder de Dios, porque yo no entiendo de qué otra manera pudieron haber hecho eso, y qué bendición cuando vemos a un cristiano ferviente en el espíritu, bajaron al paralítico y ¿sabes hasta dónde vino a dar el paralítico? Hasta donde estaba Jesús. Y ahorita vamos a ver ¿qué piensa Jesús de esto? Porque Jesús está ministrando, Jesús está atendiendo, Jesús está predicando, Jesús está incluso sanando, Jesús está ocupado, pero Jesús sabe lo que está pasando. Jesús sabe lo que va a pasar. Jesús sabe que estos 4 hombres ya vienen con el encargo mismo que Jesús mismo les había dado sin que ellos lo supieran. Jesús sabe lo que va a pasar. Y entonces en el versículo 5 llegamos así en esta historia que bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y dice la Biblia en el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Esto me parece muy interesante. Cuarta escena. Vamos a ver el resultado y la respuesta de Jesús. Dice la Biblia, al ver Jesús la fe de ellos. Lo que me llama la atención es que la Biblia no dice, al ver Jesús la fe del paralítico.
La Biblia no dice al ver Jesús el corazón del paralítico, la fe, la emoción del paralítico, no, sino que la Biblia dice al ver Jesús la fe de ellos. Y no se está refiriendo al paralítico, y no se está refiriendo al público, se está refiriendo a 4 hombres que están cargando y bajando al paralítico en un pedazo de madera. Ahora, querido hermano, esto para mí es una gran enseñanza, porque la palabra de Dios dice que Jesús vio la fe de esas personas. Y yo estoy completamente seguro que Jesús se impresionó de la fe de esas 4 hombres. Nunca te olvides que el Señor observa, escudriña cómo es que sirves a Cristo, cómo es que haces la obra. Si lo haces con fe, si lo haces con amor, si lo haces con esmero, si lo haces con dedicación, si lo haces creyendo de que Jesús es verdaderamente el socorro y el auxilio de tu prójimo. Él sabía, nuestro Señor Jesucristo, que estos 4 hombres vivían para servir, vivían para ministrar, hacían las cosas por amor, para ayudar. Y entonces dice la Biblia, uno de los versículos más preciosos al ver Jesús la fe de ellos. Y no se refiere solo al paralítico, se refiere a estos 4 hombres. Y lo que me llama la atención es que fue la fe de estos hombres que contribuyó para que Jesús transformara la vida del paralítico. Dice la palabra de Dios en el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, mira, si puedes estarme viendo aquí en la cámara, mira que Jesús miró arriba la fe de ellos. Imagínate el rostro del Señor. Imagínate viendo al Señor a estas 4 personas, que estas 4 personas están sudando la gota gorda, como decimos, tratando de bajar con cuidado al paralítico. Estas 4 personas que a lo mejor también tienen peticiones de oración para sus familiares, también tienen enfermedades, también tienen necesidades, pero dice Jesús, yo he visto tu fe. Y luego Jesús baja el rostro y mira ahora al paralítico como diciendo, paralítico, lo que ellos han estado haciendo por ti, tú saldrás beneficiado mucho. Y es ahí donde dice nuestro Señor Jesucristo, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Cuando el paralítico escucha esto, querido hermano, y hay un texto alterno, déjeme ir de este lado a buscarlo. Cuando el paralítico, déjeme abrir todo aquí el texto, escucha esto, algo pasa. Dice la Biblia en el versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Verso 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, mira, ya lo había perdonado. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Mira, en ese momento pasó una obra milagrosa, querido hermano. Sus pies se afirmaron. Poder de Dios vino a su cuerpo. Sanación sintió. Su alma ya era salva. Jesús lo había perdonado. Él creyó en ese momento. Y dice, verso 12, entonces él se levantó enseguida. Cosa que tenía años que no caminaba. Él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. El hombre que había sido sacado de su casa sin esperanza, débil, enfermo de cuerpo y alma, se levantó y volvió a su casa perdonado, salvo, sano y regocijado. Gracias a que 4 personas le ministraron. Dice la Biblia en el último verso que todos se sorprendían y dijeron, nunca hemos visto tal cosa.
piensa en el rostro de estos 4 hombres desde arriba. ¡Lo sanó! ¡Lo sanó! ¿Puedes creerlo? Fuimos instrumentos de la fe de Dios. Piensa en cómo se siente cuando tú sabes que Dios está usando tu vida para ver el bien. Ahora, los cristianos no somos y no deberíamos tener envidia del bien de los otros. Es más, nos regocijamos con ellos que Dios esté bendiciendo sus vidas. Ahora ponte a pensar esto. ¿Qué habrá hecho el paralítico, que ya no es paralítico, en todos sus días después de que Jesús lo salvó? Yo no dudo de que este hombre todos los días postrado, hincado, diciéndole: Señor, te doy gracias, mi Dios, porque tú me sanaste, tú me salvaste, pero te doy gracias principalmente por esos 4 desconocidos, Señor, que me animaron, que me motivaron, que me ayudaron, que se esforzaron, que me llevaron a tus pies. ¿Quién puede imaginar que este paralítico le estaba dando gloria a Dios y orando por estos 4 ganadores de almas, por estas cuatro personas? Y mira, querido hermano, hay gente que ora por ti, hay gente que de verdad, mi querido hermano, se postra y le dice: Dios, cuídalo, no lo conozco, pero este cristiano ha hecho mucho por mí. Y querido hermano, Dios sabe lo que tú haces. Y claro que cuando llega una petición de oración, una intercesión de oración para ti, querido hermano, tú crees que Dios no te va a responder. ¿No crees que Dios no te va a mirar? ¿No crees que Dios no te va a seguir usando? ¿No crees que Dios también te va a premiar? ¿No crees que Dios también te va a bendecir? ¿Cuánto ha de haber agradecido este paralítico diciendo: bendícelo, Señor, ayúdalo, Señor, guárdalo, Señor, también cumple sus deseos y sus sueños? Si tienen enfermedades, sánalo, Señor. Qué alegría ha de haber sentido ese paralítico. Qué alegría. Y esto nos enseña, querido hermano, aquí llegamos al punto principal de esta historia. Esto nos enseña, querido hermano, que hasta los desconocidos alcanzan la bendición de Dios. ¿De quién hablo? De los que sirven a Dios. No esperes ser conocido, porque las bendiciones no llegan qué tanto te das a conocer, sino qué tanto estás sirviendo, qué tanto estás siguiendo a Jesús, qué tanto estás verdaderamente involucrado, mi hermano. Jesús te bendice y ahora te prepara para bendecir a otros. Yo no ahora voy a hablar del paralítico, él ya quedó, bendito Dios, salvo y sano. Dios hizo la obra y el milagro. Gloria a Dios. Ahora el que sigue. Estas 4 personas se negaron a ellos mismos por el bien de su prójimo. Estas 4 personas ayudaron al pobre en tiempo de angustia. Mira, hicieron cosas bíblicas. Creyeron que Jesús tenía con qué ayudarle a su prójimo. Ministraron. Y por eso Jesús dice, al ver Jesús, la fe de ellos se agradó. Jesús dijo: aquí hay unos verdaderos creyentes. Yo estoy seguro que Jesús los bendijo en gran manera. Yo estoy seguro que Jesús ya había respondido a sus peticiones de ellos. Ya no era necesario que ellos bajaran, ya no era necesario, porque Jesús, que había escuchado cómo cavilaban otros, criticando quién era Jesús para sanar, ese mismo Jesús también había visto el corazón de los de arriba. Y yo creo que Jesús ya no era necesario que se acercaran. Cumplido, dijo el Señor. Hay un himno muy hermoso que cantamos en las iglesias que se llama Ama a tus prójimos. Y este himno dice así: ama a tus prójimos, piensa en sus almas, diles la historia del buen Salvador, cuida del huérfano, hazte su amigo, Cristo es Padre y fiel Salvador. Y luego dice el coro: habla al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. La segunda estrofa dice: habla a tus prójimos, Cristo te ayuda, Dios fortaleza gustoso dará, Él te bendecirá en tus esfuerzos, a gloria eterna, Él te llevará. Y ahora quiero hablarle a los cristianos que no se conforman con lo que reciben, sino que reciben para dar. Querido hermano, no te olvides que lo que haces para el Señor no es en vano, querido hermano.
Si ves la necesidad de alguien, ministralo. Ministralo con el evangelio. Ministralo visitando. Ministralo con alimento. Bendícelo con algo. Llévalo a la iglesia. Haz lo que hizo Cristo. Sirve a tu prójimo, ayuda a tu prójimo. El Señor ha de bendecirte porque te preocupas por el afligido. Y dice la palabra de Dios que hay una promesa para aquel que piensa en el pobre. En el día de la enfermedad, Dios mullirá su cama. ¿De quién? Del pobre. No, sino del que pensó en el pobre. Cuando nos toque a nosotros estar en aflicción, dice que Dios se acercará a nosotros, porque todo lo que tú hiciste por el pobre, se lo hiciste para Dios, y todo el bien que hagas de aquí en adelante en el nombre del Señor, Dios sabrá recompensarlo desde el cielo hacia ti. Da bendición para que el Señor te bendiga. Ayuda de manera incondicional para que el Señor te ayude. Haz lo que otros no hacen, camina por donde otros no van, ayuda a los que otros ignoran. ¡Qué satisfacción es vivir una vida con sentido! ¡Qué satisfacción es vivir sabiendo que estamos haciendo algo para Dios! Dice primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice la palabra de Dios: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Yo quiero, querido hermano, tú que me estás escuchando, ¿en qué escena estás? ¿Estás en la primera escena y eres tú una persona necesitada? Recibe al que te lleva el evangelio. Va encomendado por Dios y lleva algo bueno para tu vida. O estás en la segunda escena. A lo mejor eres tú. Los que miran la necesidad de otros y Dios despierta tu oído y tu mirada, te hace atento y estás ayudando. ¡Qué bendición! Quédate allí. O tal vez estás en la tercera escena. No solo eres de los que ayudan, sino que hacen más de la cuenta y tu propósito es llevarlos hasta los pies de Cristo. O tal vez estás en la cuarta escena, ya estás mirando el resultado de cómo Dios está bendiciendo la vida de los que tú has ministrado. Y la última escena, yo creo que es en la que todos queremos estar, cuando sabemos que alguien, y las gracias que nos den son para Dios, pero la quinta escena sería cuando recibimos bendición de Dios, porque fuimos bendición para alguien más. Hazlo. No te quedes con las ganas. Sé tú una persona que ministre a su prójimo. Sin embargo, quiero invitar a todas las personas que me escuchan, porque si algún día un cristiano se te acerca, quiero que sepas que el único propósito nuestro es bendecirte. Pero en una ocasión, unos apóstoles dijeron: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y sabes qué tenían? A Jesús. Y lo primero que tú vas a recibir es a Jesús. Te hablaremos de Jesús. Te presentaremos las promesas de Jesús. Te animaremos a creer en Él. Y una vez que lo hayas recibido, querido hermano, prepárate, porque las bendiciones vienen de Dios hacia tu vida. Y lo mismo quiero hacer esta noche. ¿Qué te parece? Con el respeto que te tengo, si tú necesitas algo, lo mismo te diría: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Quiero darte a Jesús esta noche. Jesús vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Y Él vino a darnos paz, esperanza. Él vino a los afligidos, a limpiar las lágrimas de Sión. ¿Qué te parece si esta noche tú y yo, primero que nada, reconocemos nuestros pecados? Primero que nada le pedimos perdón por nuestros errores. ¿Qué te parece si esta noche tú y yo le decimos: Jesús, perdona mis errores, mis pecados? Estoy necesitado de ti, pero no miraba, no veía, no escuchaba, te ignoraba.
Pero después de esto, Señor, ayúdame. La Biblia dice que si tú recibes a Jesús, y eso es creer, recibir a Jesús es creer que Jesús puede perdonarte de manera consciente y voluntaria. Si esta noche tú y yo recibimos a Jesús, nuestro nombre se escribe en el libro de la vida. Y cuando Jesús venga, por su iglesia, por los creyentes, nos llevará. El Espíritu Santo nos entregará al Padre Celestial. No te quedes fuera. Si tú quieres recibir a Jesús como Señor y Salvador, te invito esta noche. Hay una promesa, Romanos capítulo 10, verso 13, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Te invito a ser salvo. No te arriesgues al infierno, no te arriesgues. Vamos a invitarte, vamos a recibirlo, vamos esta noche juntos, te invito. Si puedes cerrar tus ojos, hazlo, si no, no te preocupes, pero repite conmigo. Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Llévame al cielo el día que yo muera. Confío en ti, Jesús. Espíritu Santo, sé tú conmigo. Guárdanos del mal. Y gracias, Señor, por la guía y la dirección. Todo esto te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. La enseñanza de esta noche es: ministra a otros y recibe la bendición de Dios. Si usted recibió a Cristo como Señor y Salvador, me gustaría escuchar su testimonio.